Jerusalén se alza esplendorosa, el templo de Salomón dominando el horizonte. La ciudad palpita con vida, un tapiz vibrante de movimiento y propósito. Un mercado bullicioso prospera, lleno de comerciantes y compradores. La luz del sol baña las piedras antiguas, proyectando largas sombras sobre la tierra. El corazón de un reino late con fuerza dentro de estos muros. Dentro de la opulenta sala del trono del Palacio Real, el rey Ezequías yace en sus últimos momentos. Junto a la cama del rey, el joven Manasés observa, con su rostro juvenil surcado por el miedo. El peso de la inminente sucesión recae pesadamente sobre el heredero de 12 años. La sala del trono, usualmente un símbolo de poder, ahora resuena con el silencio del temor y la incertidumbre. Dentro del grandioso palacio real, una nueva era amanece cuando Manasés asciende al trono. El peso de la corona se asienta sobre la cabeza de Manasés, un símbolo de poder y destino. Manasés se levanta, ahora rey, y se enfrenta a los cortesanos reunidos. Un coro de vítores estalla, celebrando el comienzo del reinado de Manasés. La sala del trono resuena con los sonidos de la celebración cuando comienza la era de Manasés. Dentro de la sala del trono del Palacio Real, susurros de dioses antiguos y rituales prohibidos se deslizan por el aire. Influenciados por cultos, los consejeros envenenan la mente del joven Manasés con cuentos de deidades olvidadas. Manasés escucha, su curiosidad juvenil despertada por el conocimiento prohibido ofrecido en voz baja. Los susurros se intensifican, tejiendo un tapiz de encanto pagano alrededor del rey impresionable. El mercado está lleno de mercaderes que venden ídolos y amuletos paganos, sus mercancías brillando bajo el sol implacable. Una marea de idolatría arrasa Jerusalén. Su oscura corriente amenaza con engullir la ciudad. Los rostros de los habitantes del pueblo reflejan una inquietante fascinación por lo prohibido. En medio del caos, una sensación de fatalidad inminente pesa en el aire. La decadencia espiritual de la ciudad es palpable. Su brújula moral gira desenfrenadamente fuera de control. En lo profundo del templo de Baal, antiguos rituales paganos se desarrollan bajo el manto de la noche. El aire se espesa con el aroma a incienso y la anticipación a medida que comienza la ceremonia. Comienzan los sacrificios de animales. Sus gritos resuenan en el espacio sagrado. Manasés observa el espectáculo, la curiosidad y la fascinación grabadas en su rostro. Las sombras bailan y parpadean, mientras las llamas proyectan ilusiones inquietantes en las paredes del templo. La noche se profundiza, y los dioses antiguos son invocados con fervor y devoción. Dentro del templo de Jerusalén, Isaías se alza. Su voz resuena, un grito solitario contra la idolatría. Advierte de la inminente ira de Yahvé. Sin embargo, la multitud permanece indiferente, con sus corazones endurecidos. La figura de Isaías está aislada. Sus palabras se pierden en el vasto templo. En la sala del trono del Palacio Real, Isaías se yergue alto, con la mirada ardiendo en ferviente convicción. Se enfrenta a Manasés, con palabras duras y apasionadas, instando a regresar a Yahvé. El aire cruje con el peso del conflicto tácito. La tensión es palpable en el salón opulento. Manasés permanece impasible, su rostro una máscara impenetrable de fría indiferencia. Isaías persiste, su voz resonando por la gran cámara, suplicando la redención. Sin embargo, Manasés permanece firme, con el corazón inflexible, una silenciosa desafío que enfría el mismo aire. En las profundidades del valle de Hinnom, el cielo nocturno es testigo de un oscuro ritual. Sacrificios humanos ofrecidos a la ardiente boca de Moloch. Manasés observa la horrible escena, con el rostro surcado por la incredulidad y el terror.
Dividido entre su conciencia y su ambición, Manasés sucumbe a la oscuridad, dando un paso adelante para participar en la espantosa ceremonia. El valle resuena con los sonidos de la desesperación cuando Manasés se une a la multitud, sellando su destino en las llamas infernales de Moloch. En la tenue soledad de su alcoba, Manasés se retuerce en su lecho, asediado por los demonios del sueño. Una pesadilla lo atormenta, un vórtice de visiones infernales e ídolos paganos girando en su mente. Su rostro se contorsiona en gritos silenciosos mientras imágenes profanas bailan detrás de sus párpados cerrados. Atormentado por los espectros de sus pecados, Manasés se sumerge más profundamente en el abismo de sus miedos. El caos estalla en las calles de Jerusalén, cuando los devotos seguidores de Isaías se dispersan en una huida desesperada. Su lealtad ahora es una peligrosa responsabilidad. Su frenética huida dura poco, ya que el puño de hierro de las autoridades desciende, proyectando largas sombras de opresión sobre la antigua ciudad. Uno por uno, los seguidores son aprehendidos, sus gritos de protesta tragados por las implacables paredes de piedra que ahora los confinan. Las pesadas puertas de la prisión se alzan ominosamente, un crudo testimonio del precio de la fe y la disidencia en un reino al límite. Dentro de las celdas frías y oscuras, los seguidores capturados se acurrucan, con su creencia inquebrantable puesta a prueba por la sombría realidad de su encierro. En las profundidades de la mazmorra, la esperanza parpadea mientras Isaías ofrece consuelo a los prisioneros desesperados. Sus palabras, un faro de fe, resuenan a través de las frías paredes de piedra. Los prisioneros, acurrucados en las sombras, encuentran un destello de fuerza en su espíritu inquebrantable. Isaías ofrece un toque reconfortante, una promesa silenciosa de resiliencia en medio de su sufrimiento. Sus rostros, grabados con dificultades, reflejan una determinación renovada. En el corazón de la oscuridad, Isaías planta las semillas de la fe, alimentando la voluntad de los prisioneros para resistir. La sala del trono del palacio real está llena de un silencio tenso, roto solo por susurros apagados. El joven rey Manasés se sienta inquieto en su trono. El peso de su corona es pesado sobre su frente. La voz del consejero uno corta el aire, llena de urgencia. Su majestad, la influencia de Isaías, crece a diario. Consejero uno advierte: desafía tu autoridad, socava tu derecho divino a gobernar. El consejero 2 echa leña al fuego. Habla de un Dios verdadero, una afrenta directa a los dioses de nuestros antepasados, y, por lo tanto, a ti. El consejero 3 concluye ominosamente: Isaías es una víbora entre nosotros, lista para atacar el corazón de tu reino. Debe ser silenciado. Bajo el sol implacable de Jerusalén, Isaías camina sin saberlo. De repente, los guardias del rey emergen de las sombras, con su armadura brillando amenazadoramente. Los guardias agarran a Isaías, su agarre firme e ineludible. Isaías lucha brevemente contra sus captores, pero su número lo supera. Atado y derrotado, Isaías es conducido, su destino incierto a los ojos de Jerusalén. En el corazón del palacio real, Isaías se enfrenta a una tortura brutal, su destino sellado bajo la fría luz del día. La agonía graba en el rostro de Isaías, mientras los torturadores llevan a cabo su cruel tarea. La declaración de muerte pesa en el aire, un juicio final pronunciado. Esperando su fin, Isaías permanece firme, aceptando su sombrío destino con inquebrantable determinación. Contra las antiguas murallas de Jerusalén se desarrolla una escena de brutal ejecución. La sierra desciende, marcando una línea de sufrimiento inimaginable a través del cuerpo de Isaías. Sus seguidores se reúnen,
con los rostros marcados por una profunda tristeza e incredulidad. Las lágrimas corren por sus mejillas mientras presencian el final despiadado de su líder. Las murallas de la ciudad son testigos silenciosos del horror. Las piedras absorben los ecos de la pena. En el corazón de Jerusalén, la vida de un profeta se extingue, dejando a sus seguidores en la desesperación. En la cámara tenuemente iluminada del Palacio Real, Manasés está consumido por la culpa. Está atormentado por el remordimiento, un peso palpable que aplasta su espíritu. Las sombras de la habitación parecen intensificarse, reflejando la oscuridad dentro de Manasés. La tormenta se graba en su rostro, una manifestación visible de su agitación interna. El silencio de la noche amplifica los ecos de sus acciones pasadas. Su alma es un campo de batalla, de arrepentimiento, donde es prisionero de su propia creación. En el oscuro valle de Hinnom, Manasés levanta un cuchillo sacrificial hacia su hijo. La luz parpadeante de la antorcha revela el horror en los ojos de su esposa mientras Manasés procede con el sacrificio. Manasés sacrifica a su hijo a Moloc. El valle resuena con el dolor no expresado de una madre que presencia lo impensable. Dentro del palacio real, Manasés está solo. Su inquietud se intensifica a medida que la paranoia se apodera de la habitación. Sus ojos se mueven rápidamente, reflejando una creciente sensación de pavor. Cada sombra parece albergar una amenaza. Cada rincón susurra traición. El peso de su corona se siente más pesado que nunca, un símbolo de su aislamiento. Cada respiración parece hacer eco en la cámara, silenciosa, amplificando su miedo. Permanece aislado, envuelto por una palpable sensación de paranoia. Bajo el sol abrasador, el ejército asirio avanza hacia Judá, una marea inexorable de conquista. La tierra tiembla mientras la máquina de guerra asiria avanza. Cada paso hace eco de la inminente perdición de Judá. Los defensores de Jerusalén observan impotentes, con el corazón apesadumbrado por el temor a medida que el enemigo se acerca. Jerusalén se prepara para el impacto. La invasión señala el comienzo de una lucha desesperada por la supervivencia. Jerusalén, una vez un faro de gloria, ahora yace en la desolación. La ruina domina el horizonte, un crudo testimonio de su caída. El polvo y las sombras bailan donde la vida alguna vez prosperó. Ecos del pasado reverberan por las calles devastadas. El silencio reina sobre las estructuras que alguna vez fueron orgullosas. Las cicatrices de la ciudad cuentan una historia de pérdida y devastación. En el corazón del Palacio Real, un día de ajuste de cuentas amanece cuando las sombras comienzan a envolver a Manasés. Una intrusión repentina rompe la calma. Soldados asirios irrumpen en el Palacio Real. Su presencia, una cruda violación. Manasés, desprevenido, se vuelve hacia la fuerza invasora, su conmoción inicial convirtiéndose en desafío. Los asirios avanzan. Su intención clara al apoderarse de Manasés, su lucha inútil contra sus superiores números. Con gran pesar, la corte real observa cómo arrastran a Manasés. Los ecos de su desesperación llenan el gran salón. Manasés, atado con pesadas cadenas, comienza su larga y triste marcha hacia Babilonia. Bajo el sol abrasador, el camino se extiende interminablemente ante él, un camino duro hacia el exilio. Cada paso es un recordatorio pesado de sus acciones pasadas y del reino que ha perdido. A lo lejos, Babilonia se vislumbra, un símbolo tanto de derrota como de un futuro incierto. En las profundidades más oscuras de las mazmorras de Babilonia, Manasés está encadenado. El frío lo abraza, mientras la oscuridad consume toda la luz. Cada enlace, un testimonio de su aislamiento. La mazmorra susurra secretos de desesperación.
Su soledad es absoluta en Babilonia. Dentro de las mazmorras babilónicas, las sombras bailan alrededor de Manasés mientras contempla sus transgresiones. Una lágrima traza un camino por su mejilla curtida, un símbolo de su profundo remordimiento ante Yahvé. En la tenue luz, Manasés busca la redención. Su silencioso arrepentimiento llena el espacio desolado. El peso de sus acciones pasadas oprime a Manasés mientras busca consuelo en el perdón. En la mazmorra babilónica, Manasés se arrodilla sobre la piedra gélida, una figura solitaria engullida por las sombras y la desesperación. La antorcha parpadeante proyecta sombras inquietantes que bailan sobre las paredes húmedas, amplificando la atmósfera sofocante de la mazmorra. Sus labios se mueven en una oración silenciosa, una súplica desesperada que resuena en el aire asfixiante. Cargado de moho, con voz temblorosa, Manasés susurra en la oscuridad: Yahvé, pido perdón. La mazmorra permanece silenciosa, indiferente a su remordimiento, mientras Manasés espera una respuesta que quizás nunca llegue. En las mazmorras de Babilonia, las sombras bailan ominosamente mientras Manasés está solo. De repente, una visión rompe la oscuridad. Isaías aparece en el cielo. La luz envuelve a Manasés. Manasés tiembla, abrumado por la presencia divina. Bajo el vasto cielo de Babilonia, el rey de Asiria toma una decisión trascendental. Manasés, que una vez fue cautivo, ahora está al borde de la libertad. El rey hace un gesto, indicando la liberación de Manasés. Una palpable sensación de esperanza llena el aire mientras Manasés se prepara para su viaje de regreso a Jerusalén. Manasés comienza su esperado regreso a Jerusalén. El rey observa a Manasés partir, una complicada mezcla de emociones grabadas en su rostro. Bajo el sol de Judea, Jerusalén espera, inconsciente de la transformación que está a punto de honrar sus puertas. Manasés se acerca a la ciudad, cada paso suyo resonando con un propósito renovado. Las murallas de la ciudad se alzan, un testigo silencioso del cambio en su interior. Jerusalén anticipa la llegada de un alma renacida. Camina por las calles, el peso de su pasado reemplazado por la ligereza del arrepentimiento. Manasés regresa, no como antes, sino como un faro de esperanza y renovación. Dentro del palacio real, Manasés se acerca al altar con el corazón apesadumbrado, una figura solitaria contra el gran telón de fondo. Se arrodilla ante el altar de Yahvé. Su postura es un testimonio de humildad y arrepentimiento. En un momento de profunda arrepentimiento, se prepara para pedir perdón públicamente, el peso de sus acciones grabado en su rostro. Su voz resuena por el salón, una súplica de redención que hace eco en el vasto espacio. En la ciudad de Jerusalén, Manasés ordena el desmantelamiento de ídolos, lo que indica un cambio drástico en el poder y la creencia. Multitudes fervorosas asaltan altares paganos y lugares sagrados, iniciando un frenesí de demolición y profanación. Los ídolos son derribados. Sus formas silenciosas simbolizan la caída de los viejos dioses y el surgimiento de un nuevo orden. La ciudad resuena con los sonidos de la destrucción, marcando un final decisivo y contundente para una era de adoración pagana. El templo de Baal, que alguna vez fue un símbolo de poder, ahora se derrumba bajo el peso de la destrucción. Las piedras caen. Ecos de un dios olvidado reverberan a través del caos. Un paisaje de devastación emerge, donde una vez estuvieron la fe y la grandeza. El silencio desciende mientras los últimos vestigios del templo sucumben a la fuerza implacable de la demolición. El valle de Hinnom, que alguna vez fue un lugar de terror, ahora yace profanado. Piedras silenciosas susurran cuentos de atrocidades olvidadas bajo el duro resplandor del sol. El suelo, una vez empapado de sacrificio, ahora yace estéril, un testimonio de profanación.
Un viento helado recorre el valle, llevando ecos del pasado. El sol golpea el sitio profanado, un testigo silencioso de la vergüenza del valle. Bajo un sol radiante, el templo de Jerusalén se alza una vez más, sus piedras brillando con un propósito renovado. Manasés, con el rostro marcado por una solemne determinación, supervisa la restauración. Su presencia es un faro de cambio. El espacio sagrado, antes empañado, ahora resuena con los sonidos de martillos y oraciones, una sinfonía de redención. Vasijas doradas, pulidas y prístinas, regresan a sus lugares sagrados, símbolos del favor divino restaurados. El incienso llena el aire, su fragante humo arremolinándose hacia los cielos, llevando consigo las esperanzas de una nación arrepentida. El altar, reconstruido y consagrado, espera la ofrenda, un testimonio de la renovada devoción de Manasés a Yahvé. Jerusalén despierta, bañada por la luz del sol, mientras el pueblo de Judá se reúne en una celebración jubilosa. Gritos alegres resuenan por las antiguas calles, señalando un retorno a la fe. Las banderas ondean en lo alto, proclamando devoción, sus colores vibrantes contra la piedra atemporal de Jerusalén. El aire vibra con la energía de la creencia renovada. Los rostros brillan con fervor. Un espíritu colectivo de unidad recorre la multitud, uniéndolos en una convicción compartida. Jerusalén se regocija a la luz del día, abrazando la fuerza de la fe restaurada. Dentro de la gran sala del trono, Manasés encarna la justicia y la sabiduría. La sala del trono resuena con el espíritu del gobierno justo. Su reinado se caracteriza por la justicia y la perspicacia, un faro de esperanza para el reino. El reino prospera bajo su liderazgo justo y sabio. Jerusalén palpita con vida, un testimonio del gobierno de Manasés. El mercado bulle. Los comerciantes ofrecen mercancías bajo un sol benévolo. Los ciudadanos se dedican al comercio, con rostros que reflejan prosperidad y paz. La luz del sol baña la ciudad, proyectando largas sombras que bailan con la actividad del día. Jerusalén se erige como un faro de civilización, con sus muros resonando con relatos de progreso. En la quietud de su cámara, Manasés busca consuelo en las antiguas escrituras. La parpadeante luz de las velas baila sobre su rostro, iluminando su estudio atento de las escrituras. Con devoción sincera, Manasés comienza a orar a Yahvé, su voz un murmullo bajo en la noche. Su postura refleja reverencia mientras inclina la cabeza en profunda súplica. La habitación está llena de un sentimiento de solemnidad mientras Manasés continúa su ferviente oración. Bañado por la luz del sol, Manasés se encuentra en solemne reverencia ante la tumba de Isaías. Las sombras bailan a su alrededor mientras reflexiona sobre sus acciones pasadas. Una tormenta de arrepentimiento se gesta en su interior mientras alza la mirada hacia los cielos. Con profundo remordimiento, Manasés susurra: «Perdóname, Isaías». En la sala del trono del palacio real, Manasés comienza a impartir las enseñanzas de Yahvé a su hijo, Amón. Manasés habla, su voz resonando con convicción mientras comparte conocimiento sagrado. Amón escucha, con expresión pensativa mientras absorbe las lecciones de su padre. El peso de la tradición llena el gran salón, mientras padre e hijo se conectan a través de la sabiduría ancestral. En el corazón del palacio real, el legado de la fe se transmite cuidadosamente de una generación a la siguiente. Jerusalén se regocija bajo el sol dorado, un símbolo de paz. Manasés, ahora anciano, vigila su próspero reino. Su rostro refleja la sabiduría adquirida a través de años de liderazgo. Los mercados de Jerusalén rebosan de abundancia, un testimonio de su reinado. Los niños ríen y juegan libremente en las calles, una señal de la paz que ha traído. Manasés sonríe,
contento con el legado que dejará. En la tranquila cámara del Palacio Real, Manasés exhala su último aliento. La luz se desvanece suavemente mientras el reinado del monarca concluye en tranquilo reposo. El silencio desciende a medida que la vida se desvanece, dejando atrás un legado grabado en la historia. El peso de la corona se aligera cuando Manasés pasa al descanso eterno. Un capítulo se cierra con el sol poniente, marcando el final de una era. El palacio contiene la respiración, esperando el amanecer de un nuevo reinado. Bajo el sol de Judea, una ciudad llora por su líder fallecido. Una solemne quietud desciende sobre Jerusalén, cargada de tristeza. Los dolientes se reúnen, con sus corazones haciéndose eco de la pérdida de Manasés. El silencio de la ciudad solo se rompe por los suaves sollozos de los afligidos. Judá llora, mientras el sol proyecta largas sombras sobre la ciudad en duelo. Bajo el sol brillante de Jerusalén, Amón es coronado rey. Los vítores estallan cuando Amón recibe el símbolo de su reinado. La ciudad observa cómo su nuevo gobernante asciende al poder. Jerusalén da la bienvenida a su nuevo rey. En la sala del trono del Palacio Real, el aire cambia cuando Amón se aparta de Yahvé, abrazando a los ídolos. La sombra de Amón se alarga por la sala del trono, un símbolo de su camino divergente. Los ídolos dorados brillan, atrayendo a Amón a un mundo de oscuridad antigua y dioses olvidados. La sala del trono observa cómo Amón se compromete con un camino envuelto en idolatría. Jerusalén, que alguna vez fue un faro de esperanza, ahora sucumbe a una oscuridad creciente. Una palpable sensación de pavor desciende, envolviendo la ciudad en un aura de maldad inminente. Las calles vibrantes, que alguna vez estuvieron llenas de vida, ahora resuenan con un silencio inquietante a medida que las sombras se profundizan. La ciudad antigua, ahora contaminada, espera un destino incierto bajo el peso de la oscuridad que se avecina. En el opulento Palacio Real, Amón descansa en su cámara, ajeno a la inminente traición. Las sombras se alargan mientras los consejeros de Amón se reúnen alrededor de su cama, con sus rostros enmascarados por una sombría intención. Un destello de acero atraviesa la tenue luz mientras un consejero levanta una daga, listo para atacar. La daga desciende, y los ojos de Amón se abren de golpe en un grito silencioso de comprensión. Una mancha carmesí florece en el pecho de Amón. La sangre vital se filtra en las sábanas reales. Los consejeros permanecen inmóviles, con su sombría tarea completada, mientras las sombras consumen al rey caído. En el radiante corazón de Jerusalén, la anticipación electriza el aire mientras el pueblo de Judá se reúne. Un momento crucial se desarrolla cuando la multitud hace su elección. Josías será su rey. La atmósfera vibra con esperanza mientras el manto del liderazgo se otorga al joven Josías. La gente de Judá celebra. Su alegría resuena por las calles de Jerusalén. A la luz radiante del día, Jerusalén es testigo de una profunda transformación cuando Josías lidera una restauración espiritual. La ciudad late con renovada devoción a medida que la adoración a Yahvé se reinstaura con reverencia. Ecos de cantos olvidados llenan el aire, armonizando con las vistas de símbolos sagrados que se revelan. La reforma iniciada por Manasés cobra impulso bajo la mano firme de Josías, transformando el panorama espiritual. Jerusalén se regocija en un renacimiento de fe, sus calles resonando con himnos de esperanza y transformación. Jerusalén se regocija en la luz divina, un faro de esperanza y santidad. La ciudad irradia la gloria de Yahvé. Jerusalén se alza majestuosa, coronada por el favor divino. La ciudad brilla intensamente. Jerusalén brilla, un testimonio de su estatus sagrado.